El CENESEX, que es el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, creado por iniciativa de la Federación de Mujeres Cubanas, o sea, desde la sociedad civil, y después de 16 años de experiencia, pasó a ser una institución especializada del Estado, del Ministerio de Salud Pública, a través del cual recibimos nuestro presupuesto. El CENESEX promueve la educación integral de la sexualidad, los derechos sexuales y la salud sexual de todas las personas a través de las diferentes acciones del Programa Nacional de Educación Sexual, que se desarrolla lo mismo como política que a través de programas específicos, entre ellos el Programa Nacional de Educación Sexual en las escuelas, que lo coordina el Ministerio de Educación desde la década del 90. El CENESEX tiene sus antecedentes en un trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas desde la década del 60, que crea un Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual en 1972 para coordinar esta política de educación sexual en el país, y en 1988 pasa a ser institución especializada del Ministerio de Salud Pública y posteriormente Centro de Estudio de Posgrados de la Universidad Médica de La Habana. Desarrolla su trabajo a través de los departamentos de investigación y docencia, de trabajo comunitario, de comunicación social, el Departamento de Derechos Sexuales, que tiene además un servicio de orientación jurídica a la población de todo el país, ya sea de manera presencial, a través del correo electrónico, a través de llamadas telefónicas, incluso a través de Facebook se hacen solicitudes de asesoría y acompañamiento cuando la población identifica que sus derechos sexuales han sido vulnerados o necesita algún tipo de ayuda, incluso cuando no tiene claridad en que esos derechos están siendo vulnerados. No solamente atiende los temas LGBT, sino todos los derechos sexuales. Llegan incluso algunos casos de abuso sexual infantil y violencia de género, que también son acompañados y asesorados desde el CENESEX. Todos los departamentos se integran en las diferentes estrategias de trabajo educacional y comunicacional. Por ejemplo, desde el Departamento de Trabajo Comunitario está la coordinación de las redes sociales comunitarias del CENESEX, que son grupos de activismo en todos los temas, no solamente LGBT, porque también las personas heterosexuales estamos integradas en esos movimientos, sino que también hay grupos de trabajadores sociales, de juristas, de jóvenes. Hay 11 grupos de mujeres lesbianas, bisexuales y heteroflexibles, como se autodenominan, en todo el país. Tienen sus propios reglamentos, sus propios estatutos, actúan como organización de la sociedad civil en vínculos entre todas ellas, articuladas entre todas ellas, y en vínculos con el Centro Nacional de Educación Sexual. CENESEX se caracteriza por un trabajo sostenido entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Y entre sus principales líneas de desarrollo científico está la propuesta de estrategias como políticas para la toma de decisiones relacionadas con los derechos sexuales de toda la población. Y hay ya varias experiencias desarrolladas en este sentido, incluso las propuestas en el campo legislativo que se hacen están relacionadas justamente con este trabajo sostenido de propuestas para la política. Articuladamente, tanto los grupos de activismo como los diferentes departamentos del CENESEX e instituciones del Estado y la sociedad civil en todo el país, que se vinculan más estrechamente con nuestras campañas, pues organizamos diferentes campañas todo el año. Durante el mes de febrero, empezando por el Día de San Valentín, son las campañas Maternidad y Paternidad iguales en responsabilidades y derechos para todos los tipos de familias. En el mes de mayo trabajamos las campañas contra la homofobia y la transfobia, y cada 2 años la dedicamos a un tema. Durante 2 años estuvimos trabajando el espacio familiar sin homofobia ni transfobia, 2 años trabajamos el espacio laboral en articulación estrecha con los diferentes sindicatos y seminarios a líderes y activistas sindicales. Durante 2 años trabajamos con el bullying homofóbico y transfóbico en las escuelas en estrecho vínculo con el Ministerio de Educación, y salieron acciones muy buenas que enriquecieron el propio programa del Ministerio de Educación Sexual en las escuelas, y sobre todo se identificó como más vulnerables los programas de formación de maestras y maestros, sobre todo para niveles primarios y secundaria. Se está trabajando ahora
con relación al tema del matrimonio para la próxima campaña, o sea, comprender los vínculos materno-paterno no pasan por ni el género ni la orientación sexual. Entonces, un poco desarticular los prejuicios que hay en este sentido, que en este proceso de reforma constitucional esos prejuicios se han atravesado mucho. Entre los meses de julio, agosto y principios ya de septiembre lo dedicamos al Día Mundial de la Salud Sexual, pero son acciones educativas dirigidas a infancia, adolescencia y juventud. Se aprovecha el periodo de receso escolar para hacer actividades comunitarias y comunicacionales dirigidas a esas edades sobre la importancia de conocer, de preguntar, de tener información para tomar decisiones relacionadas con el género y con las sexualidades. Trabajamos las jornadas por la no violencia, que incluyen campañas específicas de no violencia contra las mujeres y las niñas, campañas más amplias sobre la violencia de género, que incluye la atención a la problemática silenciada de los hombres y el daño que hacen los estereotipos de las masculinidades hegemónicas. Trabajamos entonces todo esto vinculado a los derechos sexuales como derechos humanos, y entonces se hacen jornadas vinculadas a los derechos humanos que terminan con el 10 de diciembre. Día Mundial de los Derechos Humanos. Estas son las campañas principales que desarrollamos y que cada cierto tiempo cambian el mensaje específico y han tenido un resultado muy positivo. En estos momentos está andando la campaña Evoluciona para ayudar a los hombres a no ser violentos y ejercer su violencia de género contra las mujeres. Han creado la figura del cromañón, que se está moviendo por todo el país. Yo lo estoy informando en Facebook, pero también en el Facebook de CNC, de las organizaciones de la sociedad civil que están participando más activamente en esta campaña, y está teniendo un resultado muy positivo. Incluso el año pasado aumentaron las mujeres que fueron a buscar ayuda, porque a partir de la campaña que realizamos se dieron cuenta de que eran víctimas de violencia de género verbal y psicológica, y que eso les estaba dañando mucho su salud mental, emocionalmente estaban muy dañadas, y realmente fue positivo porque nos dimos cuenta de esa manera de que la campaña estaba ayudando a tomar conciencia, a tener información y salir a buscar ayuda. Este año está centrada en el hombre, la campaña, en ayudar a los hombres a darse cuenta de todos estos estereotipos de el macho violento, hegemónico, que se les ha enseñado, y para ayudarlos a deconstruirlo e identificar al hombre violento como un cromañón que debe evolucionar. Parece muy infantil, o tal vez lo es, pero está funcionando sobre todo con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que es hacia donde sobre todo se quiere llegar, porque son quienes van a tener mejor receptividad y están actuando con mucho interés en este tipo de actividades. Estas campañas están ayudando mucho, porque además todos los medios nacionales y locales participan, porque todo esto lo articulamos entre el Estado y la sociedad civil. Entonces hay una voluntad política de avanzar en estas temáticas, por tanto se disemina muy rápidamente y llega a todas las personas, y hay como una respuesta solidaria a cada una de las campañas que se presentan. A partir de la caída del campo socialista y el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba, Cuba ha tenido que ir desarrollando constantemente criterios tácticos que van moviendo su estrategia, primero de supervivencia ante esta hostilidad permanente que viola el derecho internacional y que además tiene un carácter extraterritorial ilegal. O sea, el bloqueo viola la Constitución estadounidense, porque incluso viola la libertad de la población estadounidense de visitar libremente a Cuba, tienen que ir con un permiso especial. El bloqueo además penaliza con cifras millonarias bancos y empresas de otros países por tener vínculos con Cuba. Por tanto, cada vez más cierran el cerco para hacer que la revolución cubana caiga por este tipo de presión. Es el bloqueo más largo en toda la historia y es el bloqueo más duro y más profundo que se ha hecho en toda la historia. Esta situación lo que ha hecho es que Cuba, en su estrategia de desarrollo, que está centrada en el ser humano,
no es el desarrollo económico, o sea, con principios economicistas de enriquecer determinados bolsillos de las empresas, de las personas más ricas, sino de garantizar la producción de bienes y servicios y los derechos de toda la población. Entonces todo eso es un reto realmente muy exigente para un Estado pobre y bloqueado. Por tanto, se han tenido que ir buscando iniciativas que no responden al ideal de una sociedad socialista, pero que por lo menos va garantizando que no se pierda la producción de los bienes y servicios que la población necesita. Y se tienen que crear nuevas figuras económicas que permitan sostener la economía que debe garantizar de manera permanente los servicios gratuitos de salud y los servicios gratuitos de educación, y todo esto con calidad, que garantice las licencias de maternidad y de paternidad de las personas enfermas, los derechos laborales se puedan mantener, que se pueda los cuidados especiales a las personas con VIH u otro tipo de situaciones de salud, los cuidados especiales a personas, mujeres embarazadas, las atenciones especiales en la infancia, a las personas con discapacidades, a las personas ancianas, que cada vez son mayores, son cada vez más las personas ancianas, y esto requiere un tratamiento por parte del Estado que no afecte el bolsillo de la población. Por tanto, hay que, a partir del 2012, el Partido Comunista de Cuba ha impulsado un proceso de consulta popular para la crítica a nuestra propia realidad, la propuesta de maneras de diseñar la política y, por supuesto, las leyes que le correspondan. Y así es como se ha ido rediseñando el modelo de desarrollo económico y social del proceso de transición socialista cubano, las estrategias hacia el 2030, introducir los compromisos internacionales a nivel legislativo que se han hecho, pero también introducir el cómo llegar a las metas que nos vamos proponiendo como sociedad en desarrollo, en evolución, pero siempre sobre los principios de justicia social, equidad social, solidaridad humana. Entonces, eso ha hecho que, por supuesto, la práctica que se ha estado desarrollando en los últimos años requiere que se blinden en la Constitución y que se garanticen en la Constitución. Entonces, se han introducido más explícitamente un conjunto de derechos que estaban como que reconocidos, pero que, como quedaban a la interpretación subjetiva, son necesarios desglosarlos rigurosamente como conceptos en las leyes que se vayan a derivar de esta sombrilla amplia de la Constitución que garantiza estos desarrollos a largo plazo. Y además que en ese desarrollo los derechos que se han incluido queden contemplados. Entre ellos está el cambio que se hace al artículo relacionado con el matrimonio, que algunas personas han planteado que se quite el artículo, no se hable del matrimonio, para evitar las contradicciones que ha generado en cuanto a criterios, pero la Asamblea se acordó que se debía mantener el artículo relacionado con el matrimonio, que pocas constituciones en el mundo lo tienen, porque todas las constituciones cubanas lo han contemplado. Por tanto, eliminarlo es una señal simbólicamente negativa en el juicio de muchas personas. Por tanto, la idea es que si se está desglosando con más claridad en el artículo 40 del proyecto que se sometió a discusión popular, ahora cambiarán los números, si se está articulando o definiendo muy claramente las razones por las cuales no se acepta discriminación, ningún tipo de discriminación, y entre ellas están los temas relacionados con orientación sexual, identidad y expresión de género. Entonces, todo lo que se derive de la no discriminación debe estar refrendado en los próximos artículos, o en todos los artículos de la Constitución. Y entre ellos está, por ejemplo, cuando se habla de familias, se dice familias, que a la Iglesia Católica no le gustó. Que se hable del matrimonio entre dos personas, no entre hombre y mujer, y por lo cual ha hecho una campaña contraria a este criterio un conjunto de iglesias protestantes y algunos obispos católicos. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo que Cuba es un Estado laico y debe demostrarlo
en todo momento y en todas circunstancias, y que en un proceso revolucionario donde se está tratando de ampliar la agenda de derechos humanos y además solidificar esa agenda desde la Constitución, realmente no es coherente que aceptemos presiones ni chantajes. Por tanto, yo creo que como pueblo tenemos que seguir defendiendo que hay que votar por la Constitución, que incluya todos estos elementos que el propio gobierno cubano y el pueblo de Cuba, representado en su Asamblea Nacional, está presentando. La consulta popular fue un ejercicio de democracia para aprender. Metodológicamente, como se organizó rigurosamente, con mucho respeto de todos los criterios, el objetivo era que cada persona propusiera lo que quisiera incluir, lo que quisiera modificar o lo que quisiera eliminar. Y se ha estado informando permanentemente y de manera muy transparente al pueblo sobre el proceso de recogida y procesamiento de la información. Hay mucha satisfacción en este sentido por parte de la población, que además se lo tomó con mucho rigor, con mucha seriedad, y de 11 millones de habitantes hemos participado casi 9 millones de personas en ese proceso, incluyendo más de 2.000 personas que residen en el exterior, que quisieron participar, tuvieron la libertad de hacerlo y participaron. Ha sido un ejercicio de verdadera democracia del pueblo diseñando su constitución como resultado de un proceso anterior de diseño de la política por parte del propio pueblo. Estoy muy agradecida a la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, pero también a militantes de los partidos comunistas de aquí de Valencia, también a los grupos de solidaridad con Cuba de Bilbao, especialmente Euskadi Cuba, Cuba Información, las organizaciones de solidaridad que han organizado este programa. Me ha dado la satisfacción de tener un vínculo más directo con el trabajo de ustedes, con su militancia, con las leyes que han promovido, los proyectos. He tenido contactos también con los niveles de gobierno aquí en Valencia y me ha dado mucha satisfacción encontrar personas jóvenes, muy bien preparadas, muy comprometidas, alcaldes también que me han dado una impresión muy positiva de su compromiso con el pueblo. Conocer algunas de las complejidades que tiene la lucha política aquí en Valencia, particularmente en España, las contradicciones y complejidades que tiene también el trabajo ideológico, los retos que ustedes están proponiendo en la formación de las nuevas generaciones, en su compromiso con las luchas del pueblo y sobre todo con la historia. Me impactó mucho el trabajo que se intenta desarrollar más ampliamente, porque se está haciendo relacionado con la memoria histórica, las luchas de la República, que lamentablemente no se conocen por muchas personas jóvenes, y olvidar la historia es muy peligroso. Creo que una tarea importante desde el punto de vista ideológico es mantener viva la historia, sacar las voces de los muertos, de toda la gente que se sacrificó por una España mejor y que realmente todavía están luchando y están enfrentando situaciones muy complejas, no solo en España, en Europa y en todo el mundo. Los tiempos y las condiciones que dieron lugar al fascismo, al nazismo en Europa y al falangismo realmente no han cambiado. En cualquier momento pueden resurgir con la misma fuerza de aquellos tiempos, y en la medida en que las izquierdas se radicalizan, en la medida en que los pueblos empiezan a tomar el poder, los grupos de derecha también se radicalizan hacia esos aprendizajes fascistas, porque por las buenas nunca van a dejar el poder. Son tiempos de ponerse a revisar críticamente cada uno de nosotros, los militantes de izquierda, en el mundo, qué hemos hecho, qué ha funcionado y qué tenemos que hacer para avanzar en las metas históricas de atender los derechos de todas las personas.
Además, también hay que aprender de cómo se utilizan las nuevas tecnologías desde la derecha. Yo siempre digo, hay que tomarlas y usarlas con nuestros pensamientos, con nuestros mensajes ideológicos. Este proceso renovador ha sido liderado por el Partido Comunista de Cuba, hizo sus renovaciones internas en sus propuestas de cómo avanzar y fortalecer las estrategias de desarrollo dentro del propio partido. El partido presentó también sus propuestas al gobierno de Cuba y todo esto se ha desarrollado sobre la base de la consulta popular permanente de cada uno de los documentos que han sido después aprobados en la Asamblea. Esta nueva etapa de actualización de nuestro modelo económico y social, de diseño de las estrategias de desarrollo hacia el 2030, incluso del diseño y la conceptualización de nuestro modelo y de nuestra visión de país, que es muy importante porque la visión de país es la meta hacia donde queremos llegar, es el diseño del país que deseamos y qué pasos vamos a dar para llegar a esa visión. Y bueno, todo eso ha sido diseñado con el criterio riguroso, en una participación rigurosa del pueblo. Y te decía que bueno, yo me siento muy satisfecha con el papel de vanguardia que sigue desarrollando el Partido Comunista de Cuba en la sociedad cubana. Es desde el partido que se presentan las ideas más revolucionarias, justamente incluso la política sobre educación integral de la sexualidad y derechos sexuales se presenta desde el partido también. Los principios de no discriminación se discutieron y analizaron profundamente desde los últimos congresos del partido y desde ese lugar lo estamos llevando también a la Constitución. Es decir, el Partido Comunista fue creado por Marx y Engels justamente para darle herramientas políticas para transformar la sociedad a las clases desposeídas, a las personas explotadas a lo largo de la historia, que siempre intentaron reivindicar sus oportunidades en la vida, que después se llamaron derechos, se tradujeron en derechos en la evolución de la humanidad, pero siempre hubo rebeliones, siempre el ser humano trató de cambiar su situación de esclavitud y explotación, y justamente analizando la historia, Marx y Engels aportaron los elementos teóricos y metodológicos que pudieran ser los instrumentos de lucha de las clases desposeídas para lograr una verdadera democracia, la verdadera emancipación de los seres humanos. En estos momentos, el sistema capitalista habla de democracia, pero es una democracia burguesa que siempre garantiza los intereses de las clases dominantes, y a la hora de decidir y de repartir el pan y de multiplicar los peces, si no alcanza para todo el mundo, quien sale perdiendo son las clases explotadas. Y así siempre pasa, cada vez que hay recortes y ajustes, siempre termina perdiendo el pueblo. Entonces la democracia todavía es una quimera, todavía es una tarea en la que hay que seguir trabajando. Y Cuba, humildemente y con grandes sacrificios, sigue trabajando en la creación, en la articulación de un proceso de democracia socialista. No tenemos todo lo que queremos en la mano, pero por lo menos está saliendo del fruto de nuestro esfuerzo colectivo, de nuestro diálogo permanente.